Ok, entonces, en las clases anteriores estuvimos estudiando en detalle el movimiento armónico simple. Vimos varias cosas del movimiento armónico simple. eh, lo hicimos en el contexto de un sistema que es el sistema clásico y es el sistema masa-resorte. Este sistema, pues, es el más útil para explicar el movimiento armónico simple, pero no es el único. No es el único que cumple con esta condición. Y en la naturaleza podemos encontrar diferentes tipos de sistemas que realizan un movimiento armónico simple. Todos y cada uno van a requerir que nosotros hagamos ciertas idealizaciones para que cumplan con este movimiento. Es decir, no no vamos a tener un sistema que de forma natural y así de forma real vaya a tener un movimiento armónico simple, ya que siempre va a existir alguna forma de retardo en el movimiento. No existe un movimiento de ese tipo que sea perpetuo. De lo contrario, pues ya habría sido aprovechado para generación de energía o cualquier otra actividad que implica el esfuerzo mecánico. Entonces, hoy vamos a estudiar, o vamos a iniciar a estudiar otros sistemas que cumplen con el movimiento armónico simple. Pero a diferencia del anterior, el movimiento armónico simple horizontal, no vamos a entrar en tantos detalles en cuanto a la parte dinámica de los mismos, porque se sobreentiende que desde el momento que realizan un movimiento armónico simple, van a cumplir exactamente con todas las condiciones que se vieron en el anterior, salvo algunas cosas que podrían cambiar. Por ejemplo, la ecuación de movimiento obviamente que no va a ser la misma, va a tener otras variables, pero va a tener las mismas características. Es decir, cuando usted la grafique, siempre va a tener un movimiento, una gráfica sinusoidal. En el caso de la energía también, los términos de energía no necesariamente van a ser los mismos. El de cinética y potencial podrían cambiar de acuerdo al tipo de movimiento que realiza el objeto en cuestión o el sólido rígido en algunos casos. Entonces, esas cosas pueden cambiar, pero en general, lo que observaría también en cualquiera de estos sistemas es que la energía también se conserva. Los términos de energía, las expresiones de los términos de energía pueden cambiar, pero, pero el movimiento, pero la energía se va a conservar. Entonces, el primero que vamos a estudiar es el movimiento armónico simple vertical. Es decir, vamos a utilizar el mismo sistema masa-resorte, pero ahora lo vamos a estudiar de forma vertical. Y pues vamos a llegar a la conclusión de que aunque esté vertical, ya sea horizontal o vertical, las ecuaciones de movimiento van a ser exactamente las mismas, exactamente las mismas. Entonces, para poder estudiar esto en más detalle, vamos a hacer tres figuras. La primera figura pues va a implicar un resorte que está colgando desde una superficie, un techo puede ser. O sea, aquí tenemos un extremo del resorte va a estar colgando de un techo y va a estar en una posición vertical en la cual no se va a encontrar ni estirado ni comprimido. Entonces, por lo tanto, bueno, otra cosa que tenemos que tener claro es que el resorte, al igual que en el sistema masa resorte eh, horizontal, pues también sigue la ley de Hooke, es decir, que si nosotros, eh, que si nosotros estiramos el resorte, este va a ser proporcional a la fuerza de restitución que existe. Bien, en un segundo esquema vamos a colocar el mismo resorte, pero ahora le vamos a colgar un objeto, pero sin provocar un movimiento. Es decir, vamos a unir en uno de los extremos
un objeto en el extremo libre, un objeto, y vamos a dejar que este llegue al equilibrio. O sea, es decir, en el momento que yo lo coloco, solamente dejo que estire el resorte y espero que llegue al equilibrio, que no se mueva. Entonces, si yo tomo una referencia respecto de la figura uno, vamos a tomar la base del resorte como referencia. Y entonces, por lo tanto, yo aquí tendré un primer estiramiento. A este estiramiento le llamo delta L. Es decir, si nosotros consideramos que la longitud inicial del resorte a partir del techo era L, entonces pues estiró una distancia adicional que sería el delta L. A este punto le voy a llamar X sub 0. O sea, en ese momento yo estoy definiendo mi punto de equilibrio en las oscilaciones. O sea, el punto de equilibrio no es el primero, sino que es el segundo, cuando el resorte ya tiene unido a él un objeto. Entonces, en este punto, nosotros vamos a tener un equilibrio. eh, ¿Ok? En este punto nosotros vamos a tener un equilibrio. Por ahí compartió, no sé quién lo compartió. Compartió John. Sí, excelente. Esta semana es la semana de la carrera de física. Así que les invito, hacer un paréntesis, un paréntesis. Esta semana es la semana de la carrera de física, entonces pues les invito a que visiten la página de Facebook de la escuela para que ustedes puedan ver qué actividades hay y pues sobre todo si son estudiantes de física o de astronomía, eh, altamente recomendado estar en todas las actividades para que ustedes vayan pues viendo eh, un poco las áreas de conocimiento, conozcan a investigadores que están trabajando y pues de cierta manera vayan ustedes viendo qué áreas les interesan, ¿no? Igual, para los estudiantes de ingeniería también debe de ser un contenido muy, muy interesante y que de cierta manera les puede venir a complementar su formación. Entonces, un comercial por ahí. Ok, entonces bueno, voy a usar otro color mejor aquí, mucho rojo. Aquí voy a tener un sistema en equilibrio en el cual van a haber dos fuerzas. La primera es la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza de restitución del resorte, y esta es igual a la constante del resorte por el estiramiento. Va hacia arriba, lo pongo hacia arriba porque estoy definiendo mi sistema de referencia de manera que todas las distancias medidas desde el punto de equilibrio hacia arriba son positivas. Por eso es que esa fuerza aparece con un signo positivo, ¿no? Y hacia abajo voy a tener el peso del objeto. De manera entonces que en la situación número 2, yo lo que voy a tener es que la fuerza neta está equilibrada, es decir, es la fuerza neta es K por delta L y que a su vez es igual a el peso del objeto. Esa sería la fuerza neta. Entonces, en este momento no hay un, no hay un movimiento debido a que la fuerza F es exactamente igual a mg. En el momento en el que esas dos fuerzas no sean iguales, entonces se va a provocar un movimiento armónico simple. Es decir, que esa fuerza de restitución que actualmente estaría actuando sobre el objeto está siendo compensada por
el peso del mismo objeto, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puedo considerar que en ese momento va a haber ya movimiento armónico simple. A diferencia del movimiento armónico simple horizontal, que el movimiento armónico simple horizontal, si yo tengo el objeto y ya lo he estirado, entonces ya va a iniciar movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque allá no es la sumatoria, la fuerza neta no es igual al peso, sino que es igual a solamente K por X por el estiramiento. Entonces, en ese sentido, hay un desbalance y por lo tanto esa fuerza es la que va a provocar que inicie la oscilación. Y en el punto 3, este ya es un punto avanzado donde la oscilación ya está en curso. Por lo tanto, entonces yo voy a tener un desbalance en esas fuerzas que les menciono. Entonces vamos a tener ya aquí, solo para ilustrar, al objeto un poco más arriba de la referencia que fue el x igual a 0. Entonces voy a tener aquí otra distancia que no es exactamente la misma de arriba, casi me quedaron iguales, pero no es la misma, donde esta va a ser igual a la diferencia de las dos, ¿no? O sea, esta va a ser igual a delta L menos, vamos a ver, habría un peor, quizá, quizá debería hacer esto un poco más abajo y no me va a quedar muy pegado. Hacer un poco más abajo este objeto y voy a extender la línea de arriba. Entonces, me quedaron bastante pegados, pero bueno, espero que se entienda que hay dos distancias. Hay una distancia aquí, que sería, bueno, esta de acá, que sería X, o sea, es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta la posición actual de la masa, ¿no? Es lo que usábamos como el desplazamiento en las ecuaciones ordinarias. Muy bien, y este va a ser el delta L menos el X. O sea, ahí hay un desbalance, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos dos fuerzas. Una fuerza, voy a ponerlo mejor abajo porque va a ver mucho, se va a ver muy amontonado. Entonces, la fuerza neta en este caso va a ser igual a la constante del resorte por el estiramiento resultante. El estiramiento resultante es delta L menos X. Menos el peso. O sea, tendría hacia arriba una fuerza de restitución del resorte y hacia abajo tendría el peso. Entonces, pero nosotros ya vimos que KL es igual a mg, así que si usted sustituye en esta segunda ecuación K por delta L igual a mg, entonces se le van a cancelar los mg y solamente me va a quedar menos K por X, que es igual que en el horizontal. O sea que el mensaje final de todo esto es que sin problema usted puede utilizar las mismas ecuaciones y considerar exactamente igual el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte, tanto de forma horizontal como de forma vertical, porque la fuerza resultante va a quedar igual siempre. Entonces, esto debido a que en el equilibrio, en el equilibrio se mantienen un balance de las energías, que es un balance de las fuerzas, perdón, que es la fuerza de restitución del resorte y el peso. Entonces vamos a observar una simulación. Estas simulaciones son un poco más completas. Son 2D simulaciones de esta plataforma, son las que ustedes van a utilizar en uno de los laboratorios
De hecho, antes usábamos casi todas las simulaciones de esta página y, si mal no recuerdo, la tuvieron que utilizar para el la actividad interactiva. Bueno, entonces, aquí en esta simulación, a mí me permite observar lo que está pasando con un sistema masa resorte vertical. O sea, yo le coloco aquí una masa, voy a usar esta 250. Entonces, se fijan, cuando yo coloco esto, empieza a oscilar, ¿no? Empieza a oscilar. Entonces, la idea del punto número 2, así como lo vimos aquí en la figura, es dejar que eso llegue al equilibrio, dejar que eso llegue al equilibrio y luego adicionalmente estirar o comprimir el resorte, ¿no? Entonces, vamos a parar esto y este sería aquí, a ver, voy a pausar esto. Esa línea punteada que me acaban de mostrar ahí o que acabo de activar es el equilibrio de la masa. Lo voy a poner en medio, quizás mejor. O sea, quiere decir la masa en equilibrio. O sea, quiere decir que es el punto número 2 de las figuras anteriores. Entonces, este será el punto de equilibrio para la oscilación. Entonces, si yo quiero provocar un sistema masa-resorte idéntico al horizontal, entonces tengo que estirar adicionalmente, estirar adicionalmente una distancia el objeto, ¿no? Entonces, en ese momento lo suelto y empieza el movimiento oscilatorio. Fíjese que es alrededor de esa línea punteada de color negro que yo tengo. Entonces, tiene exactamente las mismas características que el horizontal y precisamente yo puedo ver aquí los vectores de velocidad y aceleración de manera que pueda observar esa semejanza o esa igualdad que hay. Se vea en el caso de la velocidad cómo hay un cambio en la dirección del movimiento. Cuando va pasando por el punto de equilibrio, el vector es máximo, ahí lo tiene la máxima longitud del vector. Cuando llega a los extremos, arriba y abajo, entonces este es cero, se detiene momentáneamente y hay un cambio en la dirección del movimiento. Entonces, en este caso, nosotros consideramos que todo aquello que está en la parte superior es positivo y lo que está en la parte inferior es negativo, la referencia natural. Y lo mismo puedo observar en el caso de la aceleración. La aceleración desaparece en el punto de equilibrio y es máxima en los extremos. Y siempre va en la dirección opuesta. Recuerde que el hecho de que la aceleración vaya en la dirección opuesta indica que habrá un cambio en el movimiento. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos, que nosotros podemos observar el movimiento idéntico. Me voy a pasar a la segunda de las ilustraciones de este simulador y voy a hacer lo mismo. Voy a colocarle una masa, voy a poner el punto de equilibrio a la masa. Aquí, en este segundo simulador, y este es muy bonito porque este me permite ver realmente cómo es en la realidad un sistema masa-resorte. Voy a colocar aquí una referencia, eh, no sé si lo puedo poner. Bueno, quizás con esta regla, ¿no? Entonces, en la realidad lo que pasa con el movimiento armónico simple es que en la medida que se van completando las oscilaciones, la amplitud se va haciendo cada vez más pequeña. De hecho, para más detalles sobre eso, usted puede remitirse a una sección que por cuestiones de tiempo vamos a tener que omitir, pero se la recomiendo mucho y de hecho si ya está llevando o llevó el curso de ecuaciones diferenciales, seguramente que le van a hablar mucho de oscilaciones, porque son las aplicaciones, digamos, más importantes de las ecuaciones en la física, ¿no? De las ecuaciones diferenciales. Entonces puede irse a la sección 14.7 del libro de oscilaciones amortiguadas, donde hay un mayor detalle ya matemático de estas ecuaciones. Entonces, lo que usted puede ver es que voy a estirar el resorte hasta que 50, más o menos, y voy a observar
que a medida que las oscilaciones, lo voy a poner lento, a medida que las oscilaciones se van completando, o cada vez que se completa una oscilación, la amplitud va siendo más pequeña. Entonces, la segunda vez que va a llegar abajo, va a ver que ya no va a llegar hasta 50, llegó hasta como 40, 43, la tercera vez llegó, la segunda vez llegó como a 35, la siguiente vez va a llegar como a los 27, más o menos, por ahí. Y así hasta que eventualmente se va deteniendo. A eso se le conoce como un movimiento o una oscilación amortiguada. Entonces, es decir, en este caso estamos considerando la fricción y por lo tanto entonces será, pues no lo vamos a evaluar en la clase, pero es importante saber qué sucede. Ok, entonces lo que voy a hacer es que le voy a quitar voy a reiniciar la simulación y le voy a quitar el amortiguamiento. Entonces, voy a colocar una masa y voy a poner la masa en equilibrio. Voy a detenerlo, voy a estirar una distancia adicional y lo voy a poner a oscilar con más lento. Entonces, vea que en la parte izquierda aparecen los gráficos de energía y al igual que en el caso del sistema masa-resorte horizontal, este se cumple que la energía mecánica total es constante. Aquí, a diferencia, es lo que les decía, los sistemas todos son idénticos. Ahora, van a tener sus pequeñas variantes uno con el otro, porque depende de las componentes que tenga y todo, entonces las formas de energía pueden cambiar. Por ejemplo, aquí usted puede observar que yo aquí tengo ya tres componentes de energía. Tengo una energía cinética, tengo una energía potencial gravitacional y tengo una energía potencial elástica. En este caso son tres componentes. Incluso aparece ahí, aunque no se marca en este gráfico, que podría existir una forma de energía térmica, porque podría haber una manera de que en algún sistema se caliente alguna parte debido al movimiento, debido a una fricción o algo de eso. Entonces, pero a pesar de que se da esto, sí nota, se da una presencia de una tercera componente de energía. La energía mecánica total no se mueve, solo vea el gráfico que, por ahí lo voy a hacer un zoom para que se vea mejor. El gráfico de la energía total siempre se mantiene constante, no cambia. Lo único que muestra ahí es qué porcentaje de la energía total es gravitacional, cuál es elástico y cuál es cinético. Entonces, bueno, esa es la idea del día de hoy, mostrarles esa similitud que tiene. Entonces, de aquí en adelante, les pueden aparecer ya problemas a partir de la sección 14.4, ya les van a aparecer problemas de sistema masa-resorte también vertical. Entonces, les pueden empezar a hacer las mismas preguntas que surgen en el sistema horizontal, bueno, y se pueden contestar de la misma manera. Entonces, usualmente no nos metemos en cosas así como en la energía, así que si alguno se preocupa ahí por la parte de que aquí van a haber tres componentes de energía, usualmente ya en esto no se incluye tanto la energía, y eso es una tendencia en casi todos los libros de texto. Bueno, energía se aborda más en detalle en el caso del horizontal. Ya en estos otros sistemas nos interesan como cantidades más más globales de la oscilación, como la frecuencia, como el período, la frecuencia angular, ¿verdad? Pero sepa que se puede construir una formulación igual de detallada que el sistema masa-resorte horizontal. Luego, les invito a que vean otras dos secciones que aparecen en el libro. Yo no las voy a discutir porque pues, no las voy a evaluar en el examen, pero sí me interesa que la vean. En la misma sección 14.4 aparece el movimiento armónico simple angular, para que usted lo revise, y también aparece una explicación muy interesante de cómo se da la vibración de las moléculas eh, utilizando
el movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces ahí hay un poco más de detalles matemáticos a abordar. eh, Se utilizan unas expansiones binomiales y pues se llega a una conclusión idéntica de que aproximadamente la vibración de las moléculas en un átomo se puede explicar como un movimiento armónico simple. A mí de lo que más me interesará hablar el día de hoy será de el péndulo simple. El péndulo simple es otro de los sistemas que vamos a estudiar en clase. Siempre, repito, siempre si tienen dudas, abran el micrófono y háganlas, no tengan pena. El péndulo simple. Péndulo simple me interesa mucho porque los péndulos en la física de hecho son muy utilizados, son de mucho interés, porque realmente son buenas ilustraciones de cómo aplicar o cómo observar diferentes tipos de movimientos en un sistema en particular. El péndulo simple a nosotros nos va a interesar mayormente en el laboratorio. La próxima semana va a ser la práctica de laboratorio que ustedes van a realizar, van a trabajar con un péndulo simple. No lo van a hacer desde casa, pero eh, van a tener la ventaja que van a tener datos reales tomados en el laboratorio de física de nuestra escuela de física. Van a tener eh, una, una demostración real de cómo hacer la medición de los datos con equipo que se cuenta en nuestra escuela. Y ustedes van a posteriormente hacer el tratamiento de esos datos y todo. Y el objetivo de esa primera práctica de laboratorio es que ustedes logren encontrar cuál es la aceleración de la gravedad en, localmente en el edificio de la escuela de física. Y de hecho eso usted lo puede hacer en su casa, no es tan complicado, simplemente hay que buscar una cuerda, un objeto masivo, ¿no? Así que lo puede hacer en su casa, puede determinar cuál es la aceleración de la gravedad en su habitación, en la sala de su casa, en el patio de su casa. Ok, entonces, el péndulo simple es un sistema que está compuesto, vamos a hacer una ilustración, es un sistema que está compuesto por una cuerda, poner una vertical aquí, una cuerda, normalmente le llamamos una cuerda inextensible, es decir, es una cuerda que ya se estiró lo que podía estirarlo el objeto. Entonces, normalmente cuando preparamos este sistema, agarramos una cuerda y dejamos por varios días colgando el objeto de ella, de manera entonces que todo aquello que se pueda estirar debido al peso del objeto, pues se haga en ese tiempo. Entonces, la cuerda está atada a un objeto. De preferencia, el objeto tiene que ser muy masivo comparado con la masa de la cuerda. Es decir, la masa de la cuerda es mucho más pequeña que la masa del objeto, bastante más pequeña. Entonces, de manera que a esta masa se puede llamar M minúscula. También debes de procurar que tenga una simetría esférica o, o elipsoidal, más o menos. De manera entonces que a la hora de hacer las oscilaciones, la aerodinámica del objeto, pues vaya a favorecerle para que no haya un retardo. Ok, entonces ese objeto se va a considerar, ojo con esto es muy importante porque es parte de las suposiciones que sigue el sistema. La primera suposición, M es una masa puntual. O sea, es decir,
no voy a considerar la geometría del sistema, sino que la voy a considerar como que fuera un sólido rígido donde la masa está concentrada en su centro de gravedad. Ok, y además, otra de las características que dije que iba a tomar, M es mucho mayor que masa de la cuerda. Ok, bueno, la otra consideración no la voy a escribir, pero ya asumimos que pues no hay resistencia del aire o no hay fricción. Ok, de manera entonces que este sistema va a realizar oscilaciones alrededor de la vertical. O sea, es decir, yo voy a hacer el objeto un poco a la derecha, hacia la izquierda, y lo voy a soltar. Entonces el objeto se va a empezar a oscilar de un lado, va a empezar a oscilar de un lado para el otro, en forma de un solo plano, y puedo considerar que toda esta distancia que hay desde el techo hasta abajo, pues es la longitud del péndulo. De forma más específica, y eso les va a servir para el laboratorio, la longitud se mide desde el pivote que está en la parte superior, que puede ser un gancho, hasta el centro de gravedad del objeto. Eso se considera la longitud del péndulo. Entonces, este péndulo va a realizar oscilaciones alrededor de la vertical, por lo tanto, cada vez voy a tener un ángulo de apertura. Ese ángulo es el que a mí me va a interesar para medir las oscilaciones. O sea, a diferencia del sistema masa-resorte, donde el desplazamiento lo medía en términos de X, aquí el desplazamiento lo voy a medir en términos angulares, porque es precisamente en términos angulares que la ecuación diferencial se asemeja a la ecuación del movimiento armónico. Ok, entonces aquí yo voy a tener dos fuerzas actuando en un punto de la oscilación. Voy a tener la masa o el peso del objeto y además voy a tener la tensión de la tensión de la cuerda. Y esa masa yo la puedo descomponer, ese peso, perdón, yo lo puedo descomponer en dos componentes. O sea, lo que voy a hacer es que voy a asumir un marco de referencia móvil, marco de referencia que está centrado en el objeto. Ojo con eso. Donde Y va a coincidir con la tensión y X va a coincidir con la posición del objeto. Es un marco de referencia móvil, de manera que se va a ir moviendo con el objeto siempre. Así que el movimiento siempre se va a dar en X. El movimiento siempre se va a dar en X. Entonces, yo voy a tener dos componentes. Una componente en la dirección de las Y, que sería menos mg por el coseno del ángulo. Coseno porque cuando yo hago la relación de triángulos, aquí, de los ángulos, el teta me va a quedar aquí. Es muy fácil de hacerlo utilizando relaciones trigonométricas. Ok, y la componente en X va a ser tangente al movimiento. Y esta será menos mg por el seno de t. Entonces, a mí solo me va a interesar, así como en el sistema masa-resorte, solo me va a interesar ver el movimiento en la misma dirección del movimiento. O sea, solo me va a interesar ver la dirección del movimiento en X. Entonces, en X, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en X. En este caso, la componente mg seno de teta va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración en X que vimos anteriormente, que era la segunda derivada
de X con respecto al T. Ok, pero aquí voy a tener cuidado con algo. Ese X que yo le llamé, realmente no es un X exactamente así de forma lineal, no es una línea recta. De hecho, lo que yo puedo ver es que esto realmente es una longitud de arco. Si usted se fija, si usted le va dando seguimiento a la X, lo que va a formar es un arco. Desde el punto donde lo tengo hasta llegar al punto de equilibrio va a formar un arco. Entonces, ese arco, recordamos de, de trigonometría, un segmento de arco es igual al radio por el ángulo, ¿no? Entonces, en este caso, el radio es la longitud del péndulo y el ángulo es teta. Entonces, realmente, la segunda derivada de x con respecto a t es la segunda derivada de s con respecto a t. Y por lo tanto, será la segunda derivada del producto L por teta. Pero L es una constante, así que esta puede usando la propiedad de linealidad de la derivada, pasarlo como una constante de multiplicación. O sea que puedo poner m por L por la segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado. Entonces aquí yo puedo cancelar las masas en esa ecuación y puedo reordenar los términos de manera que me quede la forma de la ecuación diferencial del sistema masa-resorte, o similar a la del sistema masa-resorte. Entonces sería menos G entre L por el seno de teta. Entonces, solo para recordar, voy a escribir aquí cómo me quedó o cómo debe de quedar la ecuación del movimiento armónico simple. Dijimos que, al menos en el sistema masa-resorte, esto debía quedar menos omega cuadrado por X. Justamente así quedó. Donde omega cuadrado en aquella ocasión era K sobre M. Entonces, en esta ocasión, pues X hace las veces de teta porque eh, el desplazamiento se mide en forma angular, o sea que el desplazamiento es teta y no hay problema. Pero tengo un problemita. Del lado derecho me debería aparecer solo teta, no el seno de teta. Entonces eso hace que esa ecuación realmente no sea un movimiento armónico. ¿Sí? Entonces aquí no es un movimiento armónico simple. Entonces el péndulo de forma real no es un sistema que realice un movimiento armónico simple. Ahora, ¿por qué se le llama al sistema? Voy a volver al título, el péndulo simple. Entonces voy a colocar una tercera suposición. La tercera suposición es lo que lo hace el péndulo simple, un modelo aproximado. Y es que realiza oscilaciones con teta o ángulos pequeños. Normalmente pequeños se considera menores que 10 grados. Menores que 10 grados. Entonces, cuando los ángulos son pequeños, uno puede usar varias aproximaciones. La primera aproximación es que el seno de teta es aproximadamente teta y que el coseno de teta es aproximadamente 1. O sea, es decir, si usted va a la calculadora y empieza a darle valores al seno de teta para valores cercanos al cero, entonces va a ver que aproximadamente le da el mismo valor de teta. Y en el caso del coseno, si usted le empieza a dar valores muy pequeños, estos se van aproximando a cero y sabemos que el seno de cero pues es 1. Entonces pueden usar estas dos aproximaciones. Por lo tanto, si nosotros consideramos teta pequeño, entonces si teta es pequeño, entonces yo puedo decir que esa ecuación se aproxima a menos G entre L por teta.
Ok, entonces ahí tengo dos contrastes. Este sí es un movimiento armónico simple porque sí cumple la ecuación. La segunda derivada de teta con respecto a t es directamente proporcional a teta, como esperábamos. Ahora, en el libro ustedes tienen una ecuación 14.35. Entonces, para que no quede en el aire esto, sí se puede resolver la ecuación anterior. Lo que pasa es que es muy difícil y hay que utilizar, bueno, una de las técnicas que se utiliza es en métodos matemáticos se conocen como las integrales elípticas. Entonces, con integrales elípticas usted puede encontrar una solución aproximada para esa ecuación diferencial. Entonces, una solución aproximada es una solución en series, es decir, entre más términos le da a la serie, pues más precisa es la solución de su ecuación diferencial. Entonces, pero no queremos eso, no queremos una solución en series, pero en la ecuación 14.35 ustedes pueden ver esa solución en serie. Ok, entonces, a mí me interesa esta, porque estoy trabajando con un movimiento armónico simple. No me interesa otras ecuaciones, eso lo voy a hacer cuando esté en clases más avanzadas. A mí me interesa esta. Entonces, comparo con la ecuación anterior y lo que puedo ver entonces es que omega para el péndulo simple a frecuencia angular está dada como la raíz de G sobre L. Raíz de G sobre L. A diferencia de el sistema masa-resorte, en el cual es la raíz de K sobre M. ¿Okay? Y voy a escribir las otras variables que siempre surgen a partir de esta misma. Después de la frecuencia angular, pues está la frecuencia. La frecuencia es F y es igual a omega sobre 2pi. Entonces es simplemente dividir esta ecuación anterior entre 2pi. Y tengo el periodo, que es normalmente la que más me interesa. Periodo. El periodo, pues es igual a 2pi sobre omega. Recuerda esas ecuaciones, frecuencia omega sobre 2pi y periodo igual a 2pi sobre omega, son ecuaciones generales. Puede aplicar en cualquier sistema periódico. 2pi L sobre G. Entonces, ahí tengo mis ecuaciones que me caracterizan al movimiento armónico simple que realiza el péndulo. Ok, entonces, ¿qué cosas puedo observar aquí? Lo primero que puedo observar, sobre todo me voy a centrar en el periodo. Recuerda que el periodo es el tiempo en el que se completa una oscilación. Lo que puedo observar en el modelo del péndulo simple es que es independiente de la masa, algo que parece muy contradictorio, ¿no? O sea, uno pensaría que entre más grande es la masa, pues más lentas van a ser las oscilaciones. Y eso no es así, vea que no aparece ahí. Pero eso recuerde que solo se da para ángulos pequeños y esto es una aproximación. Si usted realiza oscilaciones más grandes, entonces sí habrá una dependencia del periodo con, con la masa también. Otra de las cosas que no aparecen aquí es el ángulo. Bueno, eso se había visto también en el sistema masa-resorte, que el sistema masa-resorte, el omega era independiente de la amplitud. Lo mismo pasa aquí. La amplitud en este caso sería el teta o el teta máximo, y ese no aparece aquí, no es independiente de la amplitud. O sea que la única manera de que usted pueda conseguir que el péndulo sea más rápido o más lento es modificando su longitud, ¿no? Entonces, antes de pasarme a una simulación, en la ecuación que les mencionaba, la ecuación 14.35, les va a dar un contraste entre la ecuación, la última, la tercera de las ecuaciones, el periodo, para el péndulo simple y para el péndulo real. En esa aparece la serie, que les digo, que me permite a mí encontrar aproximadamente
el periodo del péndulo en el caso de que no sean oscilaciones pequeñas. Y lo que usted ve en esa ecuación es que ya para oscilaciones que son grandes, entonces el periodo depende de el teta máximo, o sea, el desplazamiento máximo con el que inicia la oscilación, como podría esperarse. Pero recuerde que nosotros estamos en movimiento armónico simple, el cual es una idealización. Entonces vamos a trabajar con estas ecuaciones para propósitos del examen y la evaluación. Este, esta plataforma de simulaciones también contiene una simulación para el péndulo simple. Entonces vamos a verla así rápidamente antes de que termine la clase. A ver, aquí está. Y donde podremos observar algunas de esas características de las cuales ya veníamos hablando. Ok, entonces vamos a ver una introducción donde aparece un solo péndulo. Entonces vea que en la parte de la derecha yo puedo modificar la longitud y la masa del péndulo. Y puedo también poner, si hay fricción, puedo cambiar la gravedad. Y también puedo poner uno o dos péndulos, ¿no? Entonces, aquí me aparece la apertura, lo voy a poner en 10, que es el límite básicamente. Y entonces ahí puedo observar las características del movimiento. Entonces vea que, cómo surge eso. Pero voy a poner dos para que nosotros logremos contrastar un poco eso. Vea que la diferencia entre el péndulo 1 y el péndulo 2, hay diferencias en masa. Voy a poner exactamente la misma masa para que no haya problema con eso. Pero voy a poner el péndulo 1 a la mitad de la longitud del péndulo 2 y lo voy a poner a oscilar en la misma, voy a parar esto y lo voy a poner a oscilar en la misma amplitud, a 10, ahí está. Entonces ahí van a iniciar y pues usted lo que observará es, en el caso del periodo, usted ve que el periodo, que es el tiempo que le toma completar una oscilación, es directamente proporcional a la longitud. O sea que entre más largo es el péndulo, más tardadas son las oscilaciones porque más grande es el periodo. Entonces lo que yo esperaría aquí es que el movimiento del péndulo 2 sea más lento que el del péndulo 1. Vamos a ver. Y efectivamente eso se ve en la simulación. El péndulo 2 es más lento que el péndulo 1. Me parece que esta simulación sí considera las diferencias en masa, o sea que a lo mejor si yo le modifico la masa, eso va a cambiar. Voy a verlo, no recuerdo exactamente. Entonces voy a cambiar la masa. ¿Sí? Si ven, el movimiento es un poco más ligero ahora para el péndulo 2. Eh, Eso es porque normalmente pues las simulaciones, sobre todo estas de la plataforma FED, usualmente son muy buenas. Eso quiere decir que considera ya otras características, pero bueno, para propósitos nuestros siempre vamos a utilizar ahí la misma masa porque sabemos que el periodo no depende de la masa en el péndulo siempre. Bueno, luego puedo observar otras características del movimiento. Como es un movimiento armónico simple, se tiene que cumplir lo mismo que en los otros dos que hemos estudiado, masa resorte horizontal y vertical. Entonces tengo que observar que las energías, que las velocidades, voy a poner en el tercero, cumplan la misma característica. Entonces voy a poner a que me muestre la velocidad, 10 grados, y pues observo lo que esperaba, ¿no? Es decir, que, voy a poner lento, que en el punto de desplazamiento máximo la velocidad sea cero, que en el punto de equilibrio, o sea, en la vertical sea máximo, ahí se desaparece, ahí va creciendo hasta que llega al máximo, desaparece y empieza a crecer exactamente las mismas características. Y lo opuesto pasa la, con la aceleración. Permítame. Ahí está. Entonces, con la aceleración
lo opuesto. Entonces vea cómo el vector cambia de dirección en la medida que llega a los extremos, exactamente las mismas características. Ahora, eso cambia un poco también el panorama, porque si yo le pregunto cuál es la, a ver, alguien me lo puede decir, cuál es la velocidad o cómo se expresa la velocidad máxima en el sistema masa-resorte. ¿Cómo se encuentra la velocidad máxima en el sistema masa-resorte? Omega por amplitud. Omega por amplitud. Más o menos, ¿no? Porque depende de la dirección. Ahora, ¿ustedes creen que esa misma ecuación yo la podría aplicar aquí? Exactamente igual. Omega por la amplitud. Sí. Ok, entonces sería omega. ¿Quién es omega? Omega es G sobre L, la raíz de G sobre L. Y la amplitud es 10 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues no. Tiene que usar la amplitud en radianes. Siempre. Siempre. Acuérdese que en trigonometría le enseñaron que cuando calculaba el segmento de arco, que es R por teta, siempre tenía que usar teta en radianes. Entonces lo mismo pasa aquí. Así que lo que debería hacer es transformar esos 10 grados a radianes y multiplicarlos por omega. Multiplicarlos por omega. Ojo con eso. Ojo con esa parte. Ok, ahora, pero cuidado con lo que están calculando. Lo que están calculando ahí es la velocidad máxima angular. Acuérdese que ya en un movimiento como este, que es un movimiento en un arco, existen dos componentes, existen o varias, o existen componentes de la velocidad. Entonces, hay una velocidad, puede haber una velocidad angular y también puede haber una velocidad tangencial. Entonces, ahí hay diferentes variantes y esas son las cosas en las que uno tiene que reflexionar a la hora de observar estos movimientos o estos sistemas diferentes. Entonces, ojo con esas cosas. Así rápidamente solo les muestro las energías, lo mismo. Vea los gráficos de energía. Los voy a hacer más grandes. No puedo, ahí. Menos. Ahí. Entonces, puede observar que en este caso hay dos componentes de energía, energía cinética y energía potencial. En este caso, la energía potencial no es una potencial elástica, sino que es una potencial gravitacional. Entonces, hay que calcularlo como corresponde, ¿verdad? Para que usted pueda calcular el cambio en la energía potencial, debe considerar los cambios de altura del objeto respecto de cuando esté en la vertical. Okay. Bueno, entonces de eso se trata. No sé si tienen alguna pregunta final antes de cerrar la llamada. ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listo. Mañana vamos a hacer un problemita de péndulo simple. Bueno, vamos a hacer uno de péndulo simple y uno de movimiento armónico simple vertical para ejemplificar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, normalmente, como les he dicho, ya en estos sistemas interesa un poco más, si ustedes van y revisan los libros de texto, van a ver que la deducción de las ecuaciones, todo el tratamiento es un poco más superficial. Usualmente se centran en demostrar la ecuación de movimiento, o sea, demostrar que realmente realiza un movimiento armónico simple y cuáles son sus cantidades de movimiento, ¿no? O sea, el periodo, la frecuencia angular. Y no se meten más allá de eso. Entonces, el hecho de que no lo hagan, pues también un poco tiene que ver por el espacio, ¿no? O sea, no tiene tanto espacio para desarrollar en detalle todo eso para todos los sistemas. O sea, el objetivo es que usted por lo menos sepa cuáles son las características del movimiento armónico simple y que no hay un solo sistema, hay muchos. Y que usted pueda replicar, sobre todo eso, que usted pueda replicar
la deducción que hicimos hoy para otro sistema. Ya hemos hecho la deducción de dos ecuaciones de movimiento, la del sistema masa-resorte y la del péndulo. Entonces, si yo a usted le doy, como la pregunta que hizo uno de sus compañeros, donde había una varilla, estaba un objeto y, a ver, era una varilla y un objeto, pero por revisar el problema, uno de la tarea, ¿no? Voy a revisar bien la figura. A ver. Sí, era una varilla que estaba en un pivote y en la parte de abajo estaba un resorte. Entonces, en ese problema, a ustedes se les pide que demuestren que el sistema realiza movimiento armónico. Entonces, se trata de hacer exactamente lo mismo que hice el día de hoy para el péndulo simple y que ya hice anteriormente para el sistema masa-resorte. O sea, que usted parta de analizar el sistema, fuerzas, torques, y después con eso demuestre que se llega a la ecuación del movimiento armónico simple, el cual dice que la segunda derivada del desplazamiento es igual al negativo de omega cuadrado por el desplazamiento. Entonces, ese tipo de cosas tienen que hacerlas o tienen que saber hacerlas porque es parte de los objetivos avanzados de la clase. Y por eso en la tarea hay algunos. Entonces, recuerden que la tarea es para este viernes. Ya esta semana yo espero que empiecen a hacerme más preguntas. No creo que no tengan ninguna pregunta sobre las tareas. Más me da la impresión de que no han empezado todavía. Entonces, espero sepan que me pueden escribir y con gusto yo les apoyo. De preferencia que sea en el grupo, porque si usted tiene una pregunta, esa pregunta o la respuesta le puede servir a los demás. Bueno, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos Yo tengo una pregunta a ver, dígame. con respecto a la guía, el ejercicio número 2 de las cuentas pares, donde había que determinar la constante de fase. Yo determino una ecuación, pero El problema la metí en... es tarde. Bueno, está bien. Se lo voy a enviar al grupo. Esperaba que me lo respondieran en reunión, pero... Es mejor en el porque ya son las 10:04 y está difícil que... O bueno, si es necesario lo podemos abordar en los primeros minutos de la clase de mañana. Usted decide si lo pregunta o me lo pregunta en los primeros minutos de la próxima. Listo, entonces que tengan un feliz día y nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Gracias. Feliz día. Gracias, Lick. Buen día.